Muy buenos días, un cordial saludo a todas las personas que se unen a partir de este momento con nosotros. Yo soy Gustavo Delgado, acabamos de terminar de escuchar Panorama y estamos en compañía de don Carlos Arias Alvarado, quien es el director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio, la cual conocemos como JUPEMA. Bueno, hace unos días se dio a conocer que JUPEMA, junto con otras instituciones que forman parte de lo que es el Magisterio Nacional, han propuesto el financiamiento para vacunar al sector de educación. Esto viene desde hace varios días en los cuales se ha mencionado, algunas organizaciones de educadores han hablado de que el curso lectivo debería iniciar con el personal docente vacunado, el 100% del personal docente vacunado. Ha habido una respuesta por parte del Ministerio de Educación de que esto en estos momentos es muy complicado, por no decir imposible, y entonces la reacción que ha tenido JUPEMA ha sido la de proponer, pues, colaborar en esta tarea de la vacunación. Sobre estos detalles vamos a conversar a partir de ahorita con don Carlos, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, don Carlos? Bienvenido. Muy buenos días, don Gustavo, y muy buenos días a toda la gente que se conecta acá a Panorama a escuchar. Es un programa muy reconocido y muy gustado por todos, especialmente cuando venimos en el carro, ¿verdad, Gustavo? Claro Así que que sí. un caluroso saludo a toda la gente. Claro, muy amable. Quiero que, por favor, yo hacía un contexto, pero tal vez usted que nos detalle un poquito más de cuáles son las circunstancias que rodean esta propuesta que hace unos días se dio a conocer por parte de JUPEMA y hablábamos de otras instituciones del magisterio. Sí, bueno, muchas gracias primero por la oportunidad de dirigirme a la gente, porque este es un tema que es importante. Yo creo que desde marzo del 2020, cuando en el país ya se hablaba del tema del COVID-19, de la pandemia, muy pocos imaginábamos en realidad la dimensión de este tema, ¿verdad? De esta situación. Y bueno, yo creo que Costa Rica no escapa a la realidad mundial, ¿verdad? Y hemos tenido que adaptarnos y tomar las medidas necesarias para poder, tener la salud y la seguridad necesaria para poder llevar eh, o seguir viviendo nuestras vidas cotidianas. Esto ha sido difícil. Primero se genera una situación compleja que también tiene algún tipo de incidencia, ¿verdad? En toda la parte económica, financiera de los países, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Y esto obviamente pues contrae la economía, aparte de que crea algún tipo de perjuicio en la parte familiar con respecto a los ingresos de las personas. Entonces, desde esa óptica, hay que entender que se perdieron empleos, ¿verdad? Que hay gente que está trabajando eh, también con jornadas cortadas, laborales. Todo este contexto hace que además de eso se genere un temor, ¿verdad? Un temor a volver a la vida cotidiana y que las medidas que toma el gobierno con restricciones vehiculares, con cierres de lugares públicos, etcétera, pues de una u otra forma buscan paliar eh, que haya un contagio mayor, ¿verdad? Y esto, digamos, hay que entenderlo de esa forma. En el sentido de que salud requiere tener las medidas necesarias, las herramientas necesarias, los instrumentos necesarios para atender a la gente que llegue. Y bueno, y entonces se hablaba de un colapso, ¿verdad? De camas, un colapso de los centros hospitalarios. Y todo esto pues ha venido a generar una serie de circunstancias. Ahora, creo que el país ha actuado bien, lo ha hecho bien, creo que los ciudadanos pues hemos aguantado hasta donde nos ha sido posible. Esto también crea una serie de situaciones, inclusive a nivel psicológico, ¿verdad? De las personas, el no tener trabajo, el no poder salir, etcétera, ¿verdad? Que añaden a una situación financiera de por sí compleja, una gran presión sobre todos. Ahora nos dicen, bueno, hay que ir retornando a la vida normal. Habemos muchas personas que estamos trabajando de forma presencial, muchas están trabajando desde sus casas haciendo teletrabajo. Y bueno, y en esas medidas de ir retornando a la vida normal, pues está el tema de la educación, ¿verdad? Que es importantísimo. Vamos a ver, a veces la gente no tiene conciencia de lo que sucede cuando estas cosas
se dan en un país, ¿verdad? Es que se pierden generaciones, ¿verdad? Es que Ujú. la gente se queda retrasada en cuanto al conocimiento. Figúrese que ayer venía viendo un documental en Japón de cómo van a hacer ellos en los próximos años con el tema de la educación, ¿verdad? Y tienen todo un plan súper agresivo que inclusive se está discutiendo a nivel mundial con cómo van ellos a educar a sus futuros ciudadanos. Y hablan de que en 18 años, esa generación que empieza en 18 años son generaciones que van a hablar hasta 5 idiomas, Wow. generaciones que van a conocer al menos van a conocer la cultura, la religión, la actividad social de al menos 4 países, ¿verdad? O sea, hay gente que se está preparando mucho y cuando nosotros vemos que no cumplimos los programas escolares, diremos, bueno, vamos a estar en desventaja en los próximos 20 años ante esos países y ante esos ciudadanos. Entonces, acá nosotros entendemos que debemos hacer un aporte a que la educación costarricense continúe su marcha. Y en esa línea, ya el gobierno, habiendo anunciado que vamos a ingresar a las clases ahora en febrero, pues El no nos 8. deja preocupar sí señor, no nos deja preocupar el tema de la pandemia y el contagio. ¿Verdad? Estamos viendo que son educadores, nosotros más o menos tenemos unos 180,000 trabajadores de la educación, ¿verdad? Dentro Eso de los hablamos, perdón, cuales cuando hablamos de trabajadores de educación, ¿hablamos específicamente de docentes o incorpora otros perfiles profesionales? incorpora a todos los trabajadores de la educación, o sea, Mm. gente que trabaja en la parte administrativa, gente que trabaja en limpieza, gente que trabaja en servicios generales, gente que trabaja en seguridad, porque al fin y al cabo ellos también van a tener contacto Claro. con toda la población estudiantil. Perfecto. Ustedes dirigieron, quiero indicar que además de Jupema, también la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio y la Caja de Ande, los tres firmaron una carta, le dirigieron una carta al señor presidente de la República. ¿Y cuál es el objetivo, don Carlos? Bueno, aquí digamos hay dos componentes muy importantes. El primero de ellos es que el Magisterio Nacional es un sector muy unido, es un sector solidario, es un sector que cuida del país no puede uno dejar de decir que el Magisterio Nacional es el que prepara las generaciones de los países, ¿verdad? Y todos hemos pasado por manos de un educador, ya sea en primaria, en secundaria, en universitario, hoy en día inclusive hasta en preescolar y en maternal, ¿verdad? Ujú. Entonces, el magisterio se lo entiende muy bien y se ha unido en todo lo que tenga que ver con el desarrollo del país en general y, por supuesto, muy solidario con todo el tema de la salud y demás. Eh, en ese contexto, las tres organizaciones del Magisterio Nacional, tal vez las más importantes a nivel socioeconómico, que son Caja de Ande, la Social Seguro de Seguros del Magisterio y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, pues hemos creído correcto que también nos unamos para buscar de una u otra forma ayudar no solo al Magisterio Nacional, sino al país en general. Bajo ese contexto, entendemos también muy bien la coyuntura económica que atraviesa el país, con una situación fiscal muy compleja, y entonces hemos hecho un esfuerzo para hacerle la propuesta a don Carlos Alvarado Quesada, nuestro señor presidente, y a las autoridades de salud y a las mismas de Hacienda, para que si ellos lo creen conveniente, pues entre las tres podamos financiar la vacunación del el sector magisterial, ¿verdad? Porque entendemos que a nivel fiscal pues es complicado, el país no atraviesa una situación bollante y entonces todos los ciudadanos pues tenemos que tratar de aportar en la medida de lo posible a los problemas que aquejen el país. Nosotros estamos grabando esta entrevista en martes 26. A este momento, ¿ustedes han recibido respuesta por parte del presidente o de algún personero de gobierno sobre esta Eh, propuesta? Al día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta. Nosotros estamos en la mejor disposición de sentarnos a conversar
de este tema en específico. Si en la medida de lo posible ellos lo tienen a bien, nosotros entendemos que es un tema complejo, que tiene pues muchas aristas, pero bueno, nosotros les estamos por lo menos dando una propuesta para retornar a las clases, ¿verdad? De una forma, digamos, un poquito más tranquila, que haya tranquilidad entre los señores y las señoras docentes, sabiendo que se disminuye la posibilidad de contagio. Ujú. Esto pues también se traslada a los hogares, ¿verdad? De todos los costarricenses, porque todos los niños y niñas que van, muchachos y muchachas que van a clases, pues obviamente se ven expuestos también al contagio y lo llevan a sus casas, ¿verdad? Y en sus casas pues también tienen adultos mayores o gente, digamos, con propensión a que tenga una afectación mayor, ¿verdad? Claro, ahora, aquí estoy revisando. La carta se envió la semana pasada, ¿verdad, don Carlos? Estoy viendo que la fecha es 22 de enero. Bueno, esa nota nosotros digamos, la pasamos, bueno, vamos a ver, fue un tema de una reunión que tuvimos entre las organizaciones, ¿verdad? O sea, se Y acordaron enviar la carta el 22 de enero. así es, esa carta se envió, me parece que el Sí, viernes 22 de pasado. enero. Ok, muy bien. Ahora, la propuesta en sí, para entrar en el detalle, es que ustedes van a dar el dinero, ¿verdad? A gobierno para que el gobierno pague las vacunas, ¿verdad? No es que ustedes van a hacer una compra directa, me parece que eso todavía no se puede hacer, sino que se traslada el dinero a gobierno, como decía, para que se adquieran las vacunas y se inicie con el proceso de vacunación al personal docente de cara a este inicio de año. Estoy en lo correcto, ¿es así? Don Gustavo, esto hay que Ujú. entenderlo bien porque la gente tal vez malinterpreta, ¿verdad? Digamos, esto no es una donación ni es una intromisión. Entendemos Ujú. muy bien que todo el tema de la salud es un tema que le compete única y exclusivamente al gobierno central y ellos pues han delegado en las autoridades de salud, ¿verdad? Ahora, aquí el tema es el componente financiero, o sea, hay una necesidad, es la necesidad de vacunar a la gente, pero hay también un requerimiento que es el económico, ¿verdad? Es decir, sí ocupamos vacunas para llevar salud, pero también necesitamos el dinero para comprarlo, Desde ¿verdad? luego. Eso normalmente funciona, el financiamiento lo otorga el gobierno central a través del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que es el que aporta el dinero. Ahora, ¿cómo obtiene el Ministerio de Hacienda los recursos? Bueno, una es impuestos, ¿verdad? Que todos conocemos muy bien el tema de los impuestos, que casualmente está ahorita, es un tema de discusión con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. La otra forma en la cual obtiene ingresos es a partir de la colocación de bonos en el mercado de valores, ¿verdad? Emite un título, valor, ¿verdad? Y ese título valor la gente lo compra y él obtiene los recursos para financiar sus diferentes actividades, gastos e inversiones, ¿verdad? Entonces, nosotros la propuesta que les estamos haciendo es, bueno, emitan un título específico para financiar las vacunas del Magisterio Nacional y nosotros le compramos ese título, Muy ¿verdad? A bien. un plazo que ellos lo juzguen conveniente, que no les genere presión en el fisco, ¿verdad? Y con una tasa de interés que sea una tasa de interés, digamos, que también al menos nos retribuya, digamos, al menos el valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Porque son recursos que no son de nosotros, ¿verdad? Claro. Y el monto, pues sería una cantidad que sea la suficiente para poder comprar las vacunas que le van a servir a todo el Magisterio Nacional. Entonces, Sí, si son esas 180 condiciones, mil, 180.000, no, son más, son 360.000 dosis, ¿verdad? Porque hay que vacunar a las así personas es. 2 veces. Sí, señor. Serían más o menos, digamos, ponga usted que fueran 400.000 dosis, ¿verdad? Ujú. Eh, que habría que comprar. Ellos tendrían que hacer los números, tendrían que también hacer sus números financieros, fiscales, ¿verdad? Para poder determinar una tasa de interés y de poder determinar un plazo que a ellos les quede bien. La idea del Magisterio Nacional es ayudar, ¿verdad? Es ayudar en una situación que entendemos aqueja al país, que es un tema de salud y entendemos que atravesamos por una situación fiscal compleja, ¿verdad? En la cual también el gobierno necesita ayuda, ¿verdad?
Nosotros en el caso nuestro, pues no manejamos recursos de nosotros propiamente, son recursos de la afiliación, entonces nos debemos a la ley y nos debemos a el buen cuido, ¿verdad? Y salvaguarda de los recursos. Entonces lo que estamos haciendo es, digámoslo así, como una inversión en condiciones loables para el Estado, ¿verdad? Que permita específicamente el financiamiento de esas vacunas y que eso le permita llevar, digamos, esa seguridad o esa tranquilidad al Magisterio Nacional para que inicien las clases de buena forma y también, por ende, va a llevar tranquilidad y seguridad también a los hogares costarricenses de todos los niños, muchachos y muchachas que están en clases. Perfecto, muy bien. Ahora, don Carlos, ¿ustedes tienen un tiempo estimado de respuesta? ¿Qué pasaría si llegamos al 8 de febrero, día de inicio del curso lectivo, y se mantiene con un grupo importante de personas que laboran en el sector de educación sin vacuna? Pensemos en ese escenario. Porque ya hemos escuchado organizaciones representativas también del sector que lo que exigen, ¿verdad?, es que haya un 100%, yo lo mencionaba al inicio, era un 100% de las personas vacunadas. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a esa situación? Bueno, uno desearía, digamos, en realidad que las clases inicien, digamos, bajo las normas de seguridad y salubridad que no solo requiere el magisterio, ¿no? Que requiere, ¿cómo se llama? El país entero y cualquier ciudadano, ¿verdad? Uno, cuando vive en un país y paga sus impuestos, uno espera, pues, que las condiciones generales sean las óptimas, ¿verdad? En este caso, sería el tema de la salud. Uno desearía pues que efectivamente las clases inicien bajo ese contexto. Ya el Ministerio de Educación ha informado, ¿verdad?, de las diferentes medidas que estará tomando para seguir los protocolos de salud que son necesarios, ¿verdad? Se hablan ahí de mascarillas, ¿verdad? Con todos los, etcétera, ¿verdad? Lo mismo que hemos venido haciendo todos los ciudadanos en este país. Eh, pero bueno, aquí el tema es un tema de tiempo y es un tema de salud y un tema de seguridad, ¿verdad? Uno cuando se da cuenta que se pretende iniciar las clases ahora el 8 de febrero, pero que los educadores están en el cuarto grupo, eh, a uno le preocupa y hay que Mm, decirlo con toda apertura y con toda transparencia. A todos los que estamos en el Magisterio Nacional nos preocupa mucho la salud de la gente del Magisterio Nacional claro. y la salud de los niños, ¿verdad? Y las niñas y los muchachos y las muchachas. O sea, es un tema que vamos a ver, o sea, usted, don Gustavo, puede revisar, o sea, cuánta gente entra cuando entran las clases, ¿verdad? Estamos hablando de más de 1 millón de personas. O sea, estamos hablando de un 20% de la población costarricense. O sea, no es poca cosa. Claro. No es lo mismo, con todo el respeto, lo digo de forma muy respetuosa, ¿verdad? Cuando usted va al hospital, usted va porque lo requiere, ¿verdad? No va por gusto, ¿verdad? Nadie va por gusto al hospital. Eh, en el caso de la educación, es un tema de obligatoriedad, ¿verdad? Así está contenido en la Constitución Política, y además de eso, de necesidad también, ¿verdad? Pero aparte de eso, revitaliza la economía nacional porque de una u otra forma le permite a los padres ejercer su actividad laboral, ¿verdad? Y entonces, al final de cuenta, cuando usted se da cuenta qué pasa cuando las clases entran, se reactiva la economía. La gente que Claro, tiene su transporte en una buseta trabaja, ¿verdad? exactamente. La señora de la soda vende sus fresquitos y sus empanadas, ¿verdad? Los buses se activan, ¿cómo se llama? La gente que vende diferentes zapatos, uniformes, etcétera, ¿verdad? O sea, hay una reactivación económica alrededor de esto. Entonces, igual los educadores, los padres de familia, el transporte público, todos tienen que comprar gasolina o diésel para echarle a sus vehículos. O sea, esto reactiva la economía. Claro, por Los supuesto. padres de familia tienen la posibilidad de ir a trabajar, ¿verdad? Porque saben que sus hijos están de una u otra forma bien cuidados con sus segundos padres, ¿verdad? Entonces, eso hay que entenderlo de esa forma. Entonces, cuando uno dice que vamos a entrar a las clases, uno esperaría que hayamos, ¿cómo se llama?, guardado todas las medidas de salubridad. Y nosotros en el magisterio, pues sí nos preocupa que todo el sector magisterial, incluyendo a toda esa población estudiantil,
no tenga, digamos, las medidas completas, ¿verdad? Y nos parece que una forma, que el gobierno de por sí lo ha anunciado y lo ha hecho ver de esa forma, es vacunando a todo el personal docente, administrativo y de servicios en general que llevamos a cabo dentro del Magisterio Nacional. Esto es una dinámica nueva, sin lugar a dudas, empezando por este tema de la vacunación, el comportamiento de los estudiantes, ¿verdad? Ahora le va a tocar a los docentes ser más vigilantes de lo que sucede fuera de las clases. Me refiero fuera de la clase, en los recreos, en la entrada, a la hora de la salida, ¿verdad? Que ya los muchachos, yo estuve también en la escuela y el colegio y era terrible, ¿verdad? Es cuando salen más descontrolados porque ya terminó la clase y es un sentimiento de liberación, ¿verdad? Y algunos no se van inmediatamente porque tal vez están esperando que llegue el papá por ellos o la mamá o que la buceta, todo el asunto. Entonces, insisto, hay como una recarga para el docente y también para el personal administrativo, ¿verdad? De estar controlando más todo lo que sucede durante las horas o el tiempo en el cual el estudiante está en ese lugar, ¿verdad? Hay otro tema y es que de acuerdo al comportamiento de la enfermedad, las personas menores, estamos hablando en términos generales, las personas menores, los niños especialmente, no son tan proclives a contagiarse y a enfermarse de manera fuerte, ¿verdad? Sino que son edades más avanzadas. Pero bueno, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que un niño nos ha pegado un resfrío, que el chiquito le pega un resfrío a uno, es terrible, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo con mi hija y bueno, uno se enferma como el doble. Entonces, son algunos aspectos, ¿verdad?, que tienen que ver y que sí hay que prestar atención. Yo lo conversaba hace unos días con otra persona ligada al sector educativo, este, de toda la economía que gira alrededor del inicio de clases. Usted citaba ya los ejemplos, ¿verdad? Entonces, sí es un tema delicado que ojalá nosotros estamos a la espera de tener una entrevista con la señora ministra de Educación. Ayer precisamente estuvo en la Asamblea Legislativa y me dijeron que estaban ahí a la espera de conversar con ella para definir el espacio, pero consideramos sumamente importante poder hablar con ella y cubrir estas dudas y conocer la posición de ella con respecto a esta propuesta que le ha formulado a varias instituciones del magisterio. Nos queda poco tiempo, don Carlos, pero también quisiera aprovechar para consultarle, eh, hacerle dos consultas, tal vez que se salen un poquito, siempre es del accionar de Jupema. La primera es, ¿cómo valoran el 2020? O sea, a nivel de la Junta de Pensiones, ¿cuál fue el resultado de 2020 y cuáles son, le digo la siguiente pregunta, cuáles son las proyecciones para 2021? ¿Verdad? Tal vez que usted nos explique un poco sobre ello. Sí, gracias, Gustavo. Bueno, yo creo que usted tiene una muy buena lectura del magisterio, lo que usted apunta es todo correcto. Bueno, y con respecto a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, en realidad el 2020 pues fue un año, debo decirlo de esa forma, bueno, muy bueno para Jupema, porque nosotros hacemos una planificación estratégica con mucho tiempo de antelación, ¿verdad? Y aunque el tema del COVID no es un tema que estaba, digamos, o una pandemia de este tipo, no era un tema que estaba tan mapeado como uno hubiera querido, lo cierto del caso es que la flexibilidad y la forma en la que Jupema aborda, digamos, esa planeación estratégica le permitió muy rápidamente adaptarse. O sea, yo le puedo decir a usted que, por ejemplo, que con el tema del teletrabajo no fue ningún problema. Nosotros desde antes de que el gobierno saliera con medidas preventivas y de salud, ya nosotros teníamos formado un comité y ya habíamos establecido nuestras propias medidas. Eso nos permitió en el 2020 alcanzar en la administración del régimen de capitalización colectiva, administrar más de 3 billones de colones. Es decir, nosotros en septiembre del 2020 nos convertimos en el fondo de pensiones del primer pilar más importante de Costa Rica, un régimen que apenas tiene 28 años de existencia. Eso quiere decir que es un régimen muy bien administrado, es un régimen muy bien gestionado, donde tenemos toda la capacidad técnica, profesional y de infraestructura como para manejar los recursos de los educadores. O sea, el 2020 fue un año extraordinario, muy bueno para Jupema
Y el 2021, pues es un año que también se enmarca dentro de esa planeación estratégica. Inclusive hemos reforzado muchas de las cosas que queremos hacer acá en la Junta y definitivamente creemos que vamos a seguir por la misma línea de crecimiento, de fortalecimiento de los regímenes de pensión. Y eso, por supuesto, pues nos llena de mucha esperanza. Aparte de eso, Gustavo, también aprovecho para decirle que eh, estamos muy pendientes de un proyecto que existe en la Asamblea Legislativa, el 22.179, que está tendiente a dos cosas, al fortalecimiento de JUPEMA, pero más que eso, Gustavo, tiene un componente que es súper importante para el país. Nosotros estamos haciendo una propuesta para que nos dejen invertir recursos en concesión de obra pública. Y eso Buenísimo. le va a permitir desarrollo del país. O sea, imaginemos carreteras, hospitales, escuelas, aeropuertos, ¿verdad? Puertos, etcétera. O sea, todas las obras que un país requiere para desarrollarse mediante el financiamiento de recursos de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Sobre Eso ese quiere tema, decir que, sí, eso quiere decir, Gustavo, que igual que esta nota en la cual nos estamos poniendo y haciendo solidarios con el tema de la salud, también lo somos en el tema del desarrollo del país. O sea, el Magisterio Nacional lo ha caracterizado los años por ser un magisterio solidario. Nada más le doy 3 datitos. Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional, más de 100 años de existencia. Es de las primeras instituciones financieras del país. Se adelantó 20 años al tema de los seguros en Costa Rica. Caja de Ande administra en este momento el patrimonio más importante, inclusive que el Banco Nacional, que el Costa Rica o el Banco Popular. wow. Jupema, Jupema con 62 años de existencia, ¿verdad? Y solo 28 de administrar un régimen de pensión, es el régimen más grande de Costa Rica. Eso quiere decir que el Magisterio Nacional es un magisterio, no solo visionario, sino que sabe administrar muy bien y le ha generado desarrollo económico, financiero, pero también social a Costa Rica. Buenísimo. De ese proyecto de ley para poder utilizar recursos en concesión de obra pública, me interesaría bastante que en algún otro momento lo habláramos. Si no, aquí vamos a terminar haciendo un arroz con mango, ¿verdad? Esperamos conocer la respuesta, ¿verdad? Por parte de las autoridades de gobierno con respecto a la propuesta que le ha generado pues las instituciones del magisterio. Y quiero reiterarle, don Carlos, el agradecimiento y la buena disposición que tenemos aquí en el programa para cubrir todos los temas que tengan que ver con JUPEMA. Siempre estamos a la orden. Le deseo muchos éxitos en este 2021. Muy amable. No, más bien las gracias a ustedes por transmitirnos y por dejarnos llegar a la gente y explicarle lo que estamos haciendo. Y estamos en la mejor disposición en el momento en que ustedes lo requieran. Muy amable. Gracias a las personas que nos acompañaron. Le deseamos un excelente día. Recordarles que mañana a las 7 tendremos panorama, Dios mediante, y que el próximo martes tendremos nuevamente entrevista. Que estén muy bien. Hasta luego.